La motivación es mentira. Y.T. Losovis. Porque la has sentido. Esa chispa brillante que te hace prometer que todo cambiará el lunes. Que hasta vez será diferente. Que finalmente serás esa persona. Y después, 3 días más tarde, estás de vuelta en el sofá scrolleando, posponiendo, en siendo exactamente quien juraste no ser. No estás roto, estás construyendo sobre arena, sobre algo que nunca fue diseñado para sostener peso. La motivación es emoción, y las emociones son el clima chambián. Desaparecen, te abandonan exactamente cuando más las necesitas. Miyamoto Musashi ganó 60 duelos a muerte en 60 sin perder uno solo, y nunca, ni una sola vez, dependió de sentirse motivado, porque entendió algo que tú todavía no has aprendido en la disciplina. No se siente. Se hace sin negociación, sin condiciones, sin esperar ganas. Hoy vamos a destrozar tu relación con la motivación y vamos a construir algo que no te abandone cuando las cosas se pongan difíciles. Algo que Musashi llamó el camino del vacío, en la disciplina que existe más allá del sentimiento, más allá del yo quiero, en el territorio del yo soy. Tierra. La verdad que evitas ver. Carlos trabajaba 12 horas diarias. Su calendario estaba lleno. Sus días eran una maratón de reuniones, emails, tareas, proyectos. Se iba a dormir agotado. Se levantaba cansado. Y se sentía disciplinado porque estaba ocupado. Porque el cansancio parecía prueba de esfuerzo. Era mentira. En el fondo, Carlos lo sabía. La tierra, el primer elemento del libro de los 5 anillos de Musashi, enseña la verdad más brutal. Estar ocupado no es lo mismo que tener disciplina. Es ruido, distracción disfrazada de productividad, movimiento sin dirección, como correr en una rueda de hámster convencido de que estás avanzando. Musashi escribió: el guerrero debe conocer las cosas grandes y las pequeñas. Esto significa que debes entender cómo son realmente tus días, no como crees que son, no como quisieras que fueran, como son, con honestidad brutal, sin filtros, sin excusas que suavizan la verdad. Carlos finalmente hizo el ejercicio que llevaba meses evitando. Analizó una semana completa de su vida, hora por hora, sin mentirse, y lo que encontró lo destrozó. De esas 12 horas trabajando, solo 3 eran trabajo real. El resto era cambiar entre pestañas, revisar redes sociales, reuniones que podían ser emails que podían no existir, simulación de productividad. Peor aún, descubrió que no tenía falta de tiempo, tenía desperdicio de tiempo. 3 horas diarias en su teléfono, 2 horas en contenido que consumía pasivamente, 1 hora en conversaciones que no llevaban a ningún lado. 6 horas. 6 horas diarias que simplemente desaparecían en la niebla de la distracción. La tierra enseña esto. La disciplina empieza el momento en que dejas de defenderte de tu propia realidad. No lo que quieres ser, lo que realmente eres, ahora, hoy, con todos tus fallos visibles. Esa honestidad brutal es la base. Todo lo demás se construye sobre ella o se derrumba sin ella. Práctica de tierra, durante una semana, rastría cada hora, no para juzgarte, para ver. Anota qué hiciste realmente, no qué planeaste hacer. Al final de la semana, suma cuántas horas usaste en cosas que realmente importan. El número te hará sentir náuseas, envíen ese malestar. Es tierra firme bajo tus pies, realidad sin maquillaje. A partir de ahí, puedes construir algo real. Agua, flexibilidad sobre perfección. Después de ver la verdad, Carlos hizo lo que todos hacen. Diseñó el plan perfecto: despertarse a las 5 de la mañana. Entrenamiento de 90 minutos, meditación a lectura profunda. Deep work por 4 horas, 0 distracciones. Alimentación impecable. Nada de redes sociales. El guerrero definitivo duró exactamente un día. Al segundo día, su alarma sonó a las 5. La apagó. Se despertó a las 7 y en ese momento decidió que como ya había fallado, el día completo no importaba. Si no podía hacer todo perfecto,
No tenía sentido hacer nada. Volvió a los viejos patrones. El plan perfecto murió en 24 horas. El agua, el segundo elemento de Musashi, enseña lo opuesto a lo que Carlos intentó. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. An significa esto. La disciplina debe ser flexible ante los obstáculos. No rígida, no quebradiza, no to-do. El perfeccionismo es enemigo de la disciplina. Porque la vida no es perfecta, habrá días malos. Noches sin dormir en emergencias, en enfermedades, en días donde tienes 30 minutos en vez de 3 horas. Y si tu disciplina solo funciona en condiciones ideales, no tienes disciplina, tienes fantasía. Carlos aprendió a pensar como agua. En vez de 1 hora de ejercicio, 5 minutos cuando el tiempo apretaba. En vez de sesión completa de deep work, 20 minutos enfocados. En vez de libro completo, 1 página. En vez de perfección, consistencia. En vez de todo, algo. Siempre algo. Nunca nada. Porque aquí está el secreto que los perfeccionistas nunca aprenden. 5 minutos diarios durante 1 año te cambian más que 5 horas un solo día. La disciplina no se construye en explosiones de esfuerzo heroico. Se construye en repeticiones pequeñas, casi invisibles, que se acumulan en silencio hasta que te despiertas un día siendo diferente. El agua fluye alrededor de obstáculos. No pelea contra ellos directamente. La disciplina funciona igual. Reduce la tarea hasta que no puedas fallar. Repítela hasta que no puedas evitarla. Después expándela hasta que no reconozcas quién te has vuelto. Práctica de agua. Elige un hábito. Uno solo redúcelo a su versión más pequeña. Tan pequeña que parezca tonta. 10 flexiones en 5 minutos de lectura en una frase escrita. Hazlo todos los días durante 30 días. Sin excepciones. Sin perfección. Solo consistencia. El agua no es dramática, solo imparable. Fuego. Convertir veneno en combustible. 3 meses después, Carlos había construido momentum, despertaba temprano, entrenaba consistentemente. Trabajaba con más enfoque en progreso visible. Y entonces llegó el fuego, no como inspiración, como dolor emocional. Vio a alguien más joven que él, el más exitoso, el más rico, mejor cuerpo, más seguidores, viviendo la vida que Carlos quería. Y sintió algo visceral. Envidia, frustración, esa voz interna venenosa. No eres suficiente. Nunca lo serás. Ya es demasiado tarde para ti. Aquí es donde la mayoría se destruye. Usan el fuego emocional para quemarse a sí mismos. Autosabotaje. Auto-ojiyu, comparación obsesiva que paraliza. O peor, explosión de esfuerzo insostenible que termina en burnout y rendición. Musashi enseñó algo diferente sobre el fuego. No apagarlo, dirigirlo. El fuego refina el metal. El fuego templa la disciplina. Cuando se apunta correctamente, la emoción negativa se convierte en el combustible más poderoso que existe. Carlos cambió la narrativa interna. No soy demasiado malo, sino me rehúso a quedarme donde estoy. No odio hacia sí mismo. Dirección hacia adelante. Cada frustración se convirtió en trabajo del día siguiente. Más repeticiones, más enfoque, mejor planificación. El fuego dejó de quemarlo y empezó a propulsarlo. Esto es lo que la gente no entiende sobre disciplina a largo plazo. No viene de amor propio todo el tiempo. A veces viene de rabia canalizada, de no querer ser quien eras ayer, de negarte a aceptar mediocridad. Esa energía, cuando se dirige hacia acción en vez de autodestrucción, es imparable. Práctica de fuego cuando sientas frustración, envidia, inseguridad. No la reprimas. Tampoco te revuelques en ella. Pregúntate, ¿qué acción concreta puedo hacer en las próximas 2 horas que me acerque a donde quiero estar? Después hazla. Convierte emoción en movimiento, veneno en combustible. El fuego solo quema cuando estás sin dirección. Aire, humildad perpetua. 6 meses dentro del camino, Carlos era irreconocible. Despertaba sin alarma, entrenaba sin negociar, trabajaba con enfoque láser.
comía limpio, dormía bien, todo funcionaba. Y ahí llegó el peligro más sutil, la arrogancia del progreso. Empezó a pensar que ya lo había logrado, que ahora entendía disciplina, que los hábitos estaban tan arraigados que podía relajarse. Dejó de buscar nuevas formas de mejorar. Dejó de estudiar, dejó de cuestionar sus métodos. Se volvió rígido en su propia victoria. El aire, cuarto elemento de Musashi, enseña que nunca terminas de aprender. Musashi estudió diferentes escuelas de espada durante décadas, diferentes filosofías, diferentes maestros, no para copiarlos, para mantenerse humilde, para recordar que siempre hay más profundidad disponible. El mayor peligro del progreso es creer que ya no necesitas los principios que lo crearon. Carlos casi cayó en esa trampa. Pensó que como había construido disciplina, ya no necesitaba trabajar en disciplina. Era fatal. Volvió a ser estudiante. Leyó libros sobre hábitos que ya creía entender. Buscó mentores. Estudió a personas operando en niveles superiores al suyo. Y cada vez que aprendía algo nuevo, redescubría cuanto no sabía todavía. Esa humildad lo mantuvo creciendo cuando otros se estancaban celebrando victorias pequeñas. El aire te mantiene conectado a tierra. El aire te mantiene en movimiento. El aire te mantiene honesto. Cuando la curiosidad está viva, la disciplina crece. Cuando crees que ya sabes todo, la disciplina se pudre desde adentro. Práctica de Iron una vez al mes. Busca a alguien que sea mejor que tú en algo que te importa. Estúdialo, no para copiarlo, para entender que hacen que tú no haces, que ven que tú no ves. Mantén tu mente abierta como principiante, aunque tu cuerpo sea de veterano. La arrogancia es muerte lenta de disciplina, vacío, más allá de la motivación. Y después llegó el momento que no se puede explicar, solo experimentar. Carlos despertó un día y la disciplina dejó de sentirse como batalla. No porque la vida fuera más fácil, sino porque la lucha se volvió natural, parte de quien era. No, algo que hacían, algo que era. El vacío, el quinto elemento. El más difícil de entender es el estado donde la disciplina trasciende esfuerzo, donde ya no necesitas motivarte, donde no hay negociación interna, solo acción pura, directa, sin drama. Musashi escribió sobre esto: dejas de esperar que las cosas sean fáciles. No se vuelven fáciles, te vuelves más fuerte. No es que el camino mejora, es que tú cambias hasta que el camino se siente como casa, como lo que haces, como quién eres. Carlos llegó ahí. Ya no perseguía motivación, ya no negociaba consigo mismo, ya no buscaba razones, simplemente hacía lo que hacía, no porque se sintiera bien, no porque hubiera recompensa inmediata, porque eso es lo que hace alguien como él. Y él era alguien así, disciplinado, sin explicación, sin condición, sin fin. Esto es vacío, el poder silencioso de consistencia sin emoción, la fuerza tranquila de acción sin drama, la confianza sutil de convertirte en alguien que antes considerabas imposible. Las reglas del guerrero moderno. Musashi no dejó solo filosofía, dejó prácticas. Carlos las adoptó todas en regla 1. Rastrea la verdad, mide lo que importa, no para obsesionarte con números, para mantenerte conectado con realidad. Lo que se mide se mejora, lo que se ignora se pudre. Regla 2. El proceso es el premio. Musashi no entrenaba para ganar. Entrenaba porque entrenar era el camino correcto. Carlos dejó de perseguir resultados y empezó a respetar práctica. La disciplina se vuelve irrompible cuando el proceso mismo adquiere significado. Regla 3. Menos negocies con debilidad. Si dices que vas a hacer algo, lo haces, sin importar cómo te sientas. Cada vez que negocias con tu parte débil, la fortaleces. Cada vez que cumples sin sentir ganas, fortaleces al guerrero. El camino sin fin. La disciplina no es rasgo de personalidad, es práctica. Y la práctica nunca termina. No hay graduación. No hay diploma que dice: ahora eres disciplinado para siempre. Hay solo hoy. Y la elección que haces hoy
y la que harás mañana. La mayoría de personas nunca alcanza su mejor versión, no porque no puedan, sino porque nunca permanecen el tiempo suficiente. Abandonan cuando la motivación desaparece, cuando el entusiasmo se apaga, cuando nadie está mirando. Pero tú no eres la mayoría. Si llegaste hasta aquí y si estas palabras resonaron, entonces ya sabes lo que tienes que hacer no algún día, no eventualmente ahora en las próximas 24 horas. Los 5 elementos no son teoría, son camino en tierra, ve tu verdad sin mentiras, agua justa con sabiduría, no rigidez, fuego di rogi, tu robia, no te quemes aire, permanece estudiante, nunca maestro completo vacío, conviértete en alguien que actúa sin motivación. Carlos encontró ese lado de sí mismo, el guerrero que siempre estuvo ahí, esperando ser llamado. Tú también puedes. No requiere talento especial, no requiere circunstancias perfectas, requiere decisión. Hoy han de empezar el camino que no termina. Musashi murió a los 62 años. Pasó la última década de su vida en una cueva escribiendo, meditando, refinando. Nunca dejó de caminar el camino. Nunca declaró que había llegado, porque el camino no tiene destino. El camino es el destino. Suscríbete a Elevachiu, activa la campana y camina el camino del guerrero que construye disciplina más allá de la motivación. Empieza hoy. El vacío te espera.